Buenas tardes, mi nombre es Emilio Blanco. Voy a compartir con ustedes una conferencia. Agradezco a la institución Gran Duque de Alba que me haya invitado a colaborar en estas conferencias online y bueno, voy a ver si puedo contribuir con mi aportación. Soy profesor de la Universidad Europea de Madrid, doy clases en el grado de farmacia y en el grado de dietética y nutrición. Soy biólogo en formación en biología vegetal, en botánica, e imparto las materias de botánica farmacéutica, farmacognosia y salud ambiental. Llevo muchos años dedicado a las plantas, al estudio de las plantas, y en este caso quería mostraros un panorama histórico de cómo se ha desarrollado el pensamiento humano en la historia de la fitoterapia o del uso de fármacos naturales, sobre todo de origen vegetal, en la historia de la humanidad. Este tema es muy atrevido por mi parte, ya que no soy historiador. Sin embargo, pues creo que mirar la historia, y cuando hablamos a los alumnos del desarrollo histórico, creo que nuestra mente evoluciona igual que ha evolucionado la historia. Por lo tanto, creo que nos sitúa muy bien en cómo, a partir de nuestros orígenes como seres humanos, hemos llegado hasta la actualidad y en el punto en que nos encontramos en el campo de la terapéutica, el uso de las plantas e incluso la etnofarmacología y la farmacognosia, que luego veremos de qué se trata. Yo estoy muy unido a la provincia de Ávila, tengo familia en Villatoro y bueno, pertenezco también a la institución Gran Duque como miembro colaborador. Hace 3 o 4 años realicé un trabajo sobre etnobotánica aulense. Para ello tuve una ayuda de la institución, recibí una beca de investigación que cubrió parte de mi trabajo y fruto de ello pues fue el libro Etnobotánica abulense, las plantas en la cultura tradicional de Ávila, que aquí os puedo mostrar. Y que bueno, que para mí es un trabajo del cual estoy muy orgulloso y bueno, pues os mostraré un poquito el panorama de la historia. Voy a pasar a compartir una presentación con una serie de imágenes en las cuales voy comentando cuáles han sido los orígenes del conocimiento de las plantas medicinales y cómo ha sido un poquito la evolución hasta llegar a la actualidad. Me sitúo compartiendo la pantalla. Ahí está. Ahí se puede ver cómo he titulado Orígenes e historia de la fitoterapia, la etnobotánica y la etnofarmacología en general. No se refiere ni a la península ibérica, ni a España, ni a la provincia de Ávila, ni nada, sino es una interpretación personal por aquello que he dicho de que no soy historiador, sino vengo del campo de la biología y de la botánica, pero sí que me atrevo a hacer unas reflexiones sobre el desarrollo histórico de estos conocimientos. Ahí tienen mi referencia y mi correo electrónico para cualquier duda. Y bueno, pues uno de los problemas básicos de la humanidad, como seres humanos, aparte de alimentarnos, aparte de cobijarnos, aparte de obtener energía, de calentarnos, etcétera, ha sido siempre la curación, ¿no? Solucionar nuestros problemas de salud. Esto, por supuesto, va desde la planta o desde el recurso natural hasta el medicamento. Y bueno, y este recorrido que podemos ver aquí es el que nos ha llevado a donde estamos hoy en día, ¿no? Yo tocaré una serie de temas que están ahí escritos, un poquito general, brevemente, intentando que el oyente pues, saque algún dato curioso o algo que estimule a su curiosidad.
La fitoterapia es la ciencia que estudia las plantas medicinales con fines terapéuticos. Esa definición de un fitoterapeuta francés que en el siglo XX defendió el uso de las plantas con fines terapéuticos frente a un arsenal de medicina química que en esa época estaba totalmente de moda, ¿no? Todo comienza con el saber popular. El conocimiento popular nunca debe ser despreciado, ha sido la base del conocimiento científico, y los grandes descubrimientos científicos demostrados se han hecho gracias a que había un previo conocimiento popular y un uso práctico por cultura oral, por transmisión oral, etcétera. Todo nuestro conocimiento empieza incluso con nuestros antepasados animales, nuestro pasado animal, ¿no? Somos primates y los primates utilizan determinadas hojas para purgarse, determinadas plantas eh, para, para devolver, bueno, en general para la purga, ¿no? Nosotros cuando ya fuimos género Homo, otras especies que han existido en el planeta, pues el ensayo-error y este tipo de mecanismos de aprendizaje tuvo que contribuir al conocimiento experimental o empírico de estas cosas. Ahí vemos una imagen del paleolítico en la parte superior. Aquí os puedo señalar eh, en una imagen del paleolítico, incluso se conoce una cueva del hombre de Neandertal, donde se han encontrado restos de plantas medicinales, polen sobre todo, entre ellas algunas que son importantes hoy en día todavía, como la efedra, que vienen usadas en rituales de enterramiento o vienen usadas para curación o como medicinales. O sea que ya, hombre de Neandertal, hay testimonios claros del uso de plantas con otros fines que no fueran el alimenticio. El neolítico trajo una revolución en todo y también en la terapéutica, ¿no? Podemos hablar de que aquí está el origen del conocimiento terapéutico, medicinal de determinadas plantas, a la vez que se domesticaban las plantas para alimentación, también el ensayo-error y la dieta debió de contribuir a, al conocimiento de determinadas plantas. Tenemos un testimonio muy interesante que es el hombre de los Alpes, ¿no? Muy conocido por todos, porque es esta momia encontrada en un glaciar de los Alpes entre Austria e Italia, y lo que él portaba con él en su morral, ¿no? Ha sido muy bien estudiado y, entre otras cosas, pertenece a hace 5.000 años. Entre otras cosas, portaba unos hongos cuya explicación factible solo puede ser que fueran unos hongos con fines medicinales o también con fines de yesqueros, como hongos para encender fuego, ya que son especies de las que se han utilizado para iniciar el fuego, ¿no? Ahí tenéis una lámina de la cueva de Fuencaliente en Ciudad Real, que nos habla un poco en palabras de lo que es esta época, el neolítico, la gran revolución humana para todos los campos del saber, entre ellos el de la terapia. Siempre se dice que fue China la, el lugar donde existe el primer tratado de plantas medicinales escrito, ¿no? Se habla del emperador, se habla se llama Pen Sao este libro, y bueno, pues tiene también otros aproximadamente 5.000 años, primer testimonio del uso de plantas medicinales. Este tratado nos habla de plantas hoy en día muy conocidas y que siguen siendo vigentes, entre ellas el opio, eh, el ginseng, plantas de fama muy importante hoy en día. Esta tradición ha llegado hasta nuestros días. La medicina tradicional china continúa utilizando saberes que vienen de esta época, de este tratado, ¿no? Ha habido muchas renovaciones de esta información, incluso hoy en día se utiliza como libro de texto, por supuesto, actualizado, una versión del siglo I, el Sen Non, que se llama,
Y bueno, todavía tiene vigencia este tipo de información entre los que se dedican a la medicina tradicional china, que como sabéis, en Oriente tiene una gran importancia y un gran éxito. Tenemos que hablar de las culturas del Oriente Próximo, tenemos que hablar de la media luna fértil, de las culturas asirias, sumerias y babilónicas, y allí encontramos los primeros testimonios en tablilla, escritos en escritura cuneiforme, sobre plantas medicinales y remedios. Esto también es del 2200 a.C., por aquella época, y nos representa cientos de recetas y de pues, propiedades de determinadas sustancias, sobre todo plantas, también minerales, en algunos casos animales. Pasamos a la India. La India tiene una gran antigüedad, la medicina ayurvédica, que todavía es de plena vigencia en este país. Como sabéis, todo esto data de hace también pues, casi 3.500 años, sin casi. Algunas de las plantas citadas en los libros Vedas, pues en la Ayurveda, pues todavía son utilizadas y de gran importancia. Por ejemplo, he representado ahí la rauwolfia, una planta actualmente hipotensora y también utilizada como antipsicótico, representa unos alcaloides muy importantes que ya su tradición de uso procede ya de la medicina ayurvédica. Igualmente la bisnaga, una planta usada en todo el mundo oriental, llegando hasta el mundo árabe, con muchos fines. Egipto es un poco la cuna del origen de la utilización, sobre todo de las extractos, sus conocimientos altísimos de la momificación, de la conservación de cadáveres, su culto al cuerpo, a la cosmética. Impresionante, muchas veces nos hace pensar que el Egipto antiguo, eran, no sé, como culturas venidas incluso de otro planeta por su gran alto conocimiento que nos han legado de tantas cosas, ¿no? Muchas de ellas son las mismas plantas que usamos todavía en el Mediterráneo. Ahí tenemos un bajo relieve y como muestra unas cápsulas de opio. Y aquí tenemos una representación de la cosmética, del culto al cuerpo que tenían esta cultura, los egipcios, y lo que nos han legado en sus famosos papiros, en concreto los papiros de Evers, y bueno, hay varios, Edwin Smith y otros más, el papiro de London, etcétera, ¿no? Es espectacular el alto nivel de conocimiento de las plantas en la época que alcanzaron los egipcios. Muchas de ellas todavía seguimos usándolas, como por ejemplo el ricino y muchas otras, ¿no? Tenemos un testimonio impresionante del conocimiento botánico de los egipcios en Karnak. Es el templo de Amur, y ahí en una sala se representan bueno, hasta 200, creo que 275 especies de plantas representadas en las paredes, en lo que se llama la sala del jardín botánico, por la gran diversidad de especies y plantas que presenta. En fin, los egipcios fueron los maestros del uso de las plantas y del conocimiento terapéutico. Bueno, pues como sabéis, pasamos a la época grecorromana. Los griegos fueron los primeros que sistematizaron los conocimientos de la antigüedad. Si no puedes hablar en ellos de ciencia todavía, ni de método científico, sí que podemos hablar de sistemática, recogida de datos sistemática con grandes autores y grandes nombres. Los romanos, que no tenían un gran conocimiento de la terapéutica, adquieren la terapéutica griega. De tal manera que se suele hablar de la terapéutica greco-romana, ¿no? Figuras muy conocidas, estamos viendo aquí a Teofrasto, el padre de la botánica, discípulo de Aristóteles. En sus libros cita
cientos de plantas y sus usos, siempre la prioridad es el uso. Aquí tenemos a Hipócrates, considerado el padre de la medicina, también anterior a Teofrasto. Precisamente el dibujo está hecho por un médico naturista muy conocido español que vivió hasta los años 90, que se llamaba el doctor Alfonso. Bueno, pues Hipócrates funda la escuela hipocrática, que ha llegado hasta nuestros días, con sus famosos lemas de que la dieta puede curar y que en la naturaleza está toda la solución a todos los problemas físicos o médicos, ¿no? Esto ha tenido muchas corrientes y llega hasta la actualidad, donde siempre decimos que es muy importante la dieta, es muy importante el contacto con la naturaleza y que todo lo que necesitamos lo podemos encontrar en medio natural. Esto es un poco la medicina hipocrática, ¿no? Que parte ya de aquí, de los griegos. Como curiosidad, quería enseñaros un ídolo cretense, la cultura cretense minoica, que también representa una planta que es presente desde los primeros escritos chinos, es el opio, ¿no? ¿Veis esta figura con 3 cápsulas de opio, que además se utiliza hoy en día como símbolo de una de las revistas más importantes de etnobotánica y etnofarmacología? La utilizan como logotipo, como símbolo, ¿no? Cannabis y opio son dos de las plantas más antiguas, conocidas y usadas por la humanidad y de gran utilidad. Sobre los griegos, comentar otra anécdota, y es la muerte del filósofo Sócrates, condenado a exiliarse o a morir, y eligió la muerte, y obligado por sus propios alumnos a beber el veneno de acónito, de cicuta, de la aconiina, un veneno paralizante, pues es lo que mató a Sócrates, aunque hay sospechas de que también llevaba dormidera porque su muerte fue sedada. Todo esto nos lo describe su discípulo Platón en su obra Fedón, y tenemos la suerte de un cuadro del autor Luis David del siglo XVIII que nos hace una representación idealizada de la muerte de Sócrates, un bello cuadro, ¿no? Ahí tenéis el alcaloide coniina, que es el responsable de este tóxico tan fuerte en esta planta parecida al perejil. Entre los griegos y los romanos hay una figura a destacar, que es la figura de Dioscórides o Ilica. Este médico del ejército romano de Nerón viajó por todo el Mediterráneo oriental con los militares en las campañas militares, recogiendo todo el saber de la época. Basado también en el saber de sus antecesores griegos, pues escribió un volumen que tuvo una importancia y una repercusión tremenda en el desarrollo futuro. Coincide con el siglo I y tenemos la obra famosa denominada el Dioscórides, por lo menos de nombre por todo el mundo conocida, ¿no? Es un personaje muy poco conocido y muy poco representado, del cual no sabemos nada de su vida. Cuando tuvo tanta importancia, eso se supone que es una representación de Dioscórides, se supone. Bueno, el libro de Dioscórides llegó a estar casi 15 siglos en boga, y sus conocimientos utilizándose por 15 siglos, hasta 15 siglos durante toda la Edad Media, en traducciones que fueron a todas las lenguas europeas, ¿no? La figura de nuestro médico Laguna, doctor médico de Felipe II, segoviano de origen, uno de los autores de la obra de Dioscórides, del grecorromano de Dioscórides, la traducción de Laguna. Y después, en el siglo XX, ya un botánico en catalán y lerdense famosísimo, llamado Pío Fonquer, que representado, Fonquer fue el adaptador de la obra de Laguna a una obra más actualizada, muy conocida, que se llama Las plantas medicinales. Pero aquí me estoy refiriendo a la figura de Dioscórides, que tuvo, ya digo, una repercusión
tremenda en la antigüedad. Aquí en esta lámina está sujetando una planta de la mandrágora que tenía raíz humana. A continuación, bueno, la medicina de Roma tiene muchos médicos, pero siempre se basan en los conocimientos griegos. Aquí tenemos a Galeno, por ejemplo, que da nombre a los médicos. Preparados galénicos, que decimos todavía hoy en día, los preparados galénicos aluden a la manera de tomar las plantas en tinturas, en extractos, en polvo, en infusión, etcétera, ¿no? Tiene el nombre del famoso médico del siglo II, Pérgamo, y médico de Marco Aurelio, el emperador, que bien, bueno, escribió muchos libros, un médico muy activo y muy conocido. Incluso vio una de las pandemias romanas famosas, que mermó muchísimo la población, una situación de alguna manera comparable a la pandemia actual nuestra, ¿no? Aunque seguramente se trataba de una enfermedad como el cólera, la viruela, algunas enfermedades que han tenido luego clara solución, pero que Galeno vivió este evento de pandemia en los romanos. Un autor no médico, sino historiador, Plinio el Viejo, escribió una enciclopedia prácticamente llamada Naturalis Historiae, Plinio el Viejo, Plinio II el Viejo. Y bueno, lo traigo a colación porque es bueno, el dato más cercano que he encontrado en relación con Ávila, porque en sus tratados tiene pues 27 libros o más de la Enciclopedia Naturalis Historiae que escribió. Por cierto, era contemporáneo de Dioscórides y muchos datos sobre plantas coinciden en los dos autores. Pues bien, este autor habla de una hierba que habla la hierba de los betones, hierba betónica. Bueno, probablemente referida a las etnias betónicas que poblaban todo el centro de Hispania y toda la zona portuguesa, y lo habla de esta hierba como si fuera una hierba panacea, que todo lo curaba, etcétera. Bueno, es el dato más importante de este breve recorrido histórico que he encontrado sobre Ávila y sobre ni menos que Plinio el Viejo y la cita de la hierba betónica. Todo esto no se ha demostrado, no se ha sabido exactamente a qué hierba se refería. Y bueno, actualmente hay una planta que se llama betónica, se suele escribir con B, betónica, pero sus propiedades son poco conocidas y poco consideradas por los fitoterapeutas actuales. Ahí queda el misterio de Plinio el Viejo y su cita de la hierba de los betones como una hierba milagrosa, mágica, que todo curaba. Desde que acaba el Imperio Romano, que como sabéis acaba muy despacio, va poco a poco, no es algo brusco, se mantiene hasta Bizancio. Tenemos una serie de siglos, fijaros, del 4 al 11, o sea, más de 7 siglos, en los cuales la información sobre la terapéutica y la evolución de la fitoterapia es muy pequeña o por lo menos muy desconocida, ¿no? Se está investigando, se habla siempre de que es un periodo de estancamiento de la humanidad y del conocimiento, de oscurantismo, de superstición. Lo cierto es que más bien debemos de decir que no conocemos este periodo y no hay autores relevantes, ¿no? Se puede hablar de Teodosio, se puede hablar de la época visigoda, se puede hablar con mucha repercusión en España, se puede hablar de bueno, San Isidoro y su epistolario, pero realmente, que sí que nos habla de plantas, pero realmente hay un desconocimiento muy grande de este periodo, en el cual la información se transmite vía monasterios y es el libro de Dioscórides el punto más, bueno, el punto de referencia antiguo más citado y más utilizado en toda esta época, fíjate. No es hasta el siglo X, XI, XII que surge en Europa
algunos movimientos médicos o algunas escuelas médicas consideran la terapéutica, y claro, en aquella época todo es terapéutica natural, basada en productos naturales. La Escuela Médica de Salerno, al sé muy poco, destaca en el siglo, con centro en Salerno, en Italia, un grupo de médicos realizan una fusión de todo el saber antiguo, grecolatino, árabe, etcétera, ¿no? Ahora hablaremos también de los árabes. Un español denominado Arnau de Vilanova es un personaje, creo que era valenciano, o al menos, y es un personaje de esta época que viajó mucho por Europa, muy poco conocido entre nosotros, pero que tuvo una influencia grande también en esta fusión, la transmisión del saber grecolatino y árabe. Vivió en el siglo XII y murió en el perdón, 13-14. Es momento de hablar de los árabes y hablar del Islam. Y en este sentido, hablamos del contacto con la Edad Media, el dominio árabe, la cuenca mediterránea, donde se centra el saber de... Los árabes son capaces de traer el saber de Oriente, de fusionarlo con el saber del Próximo Oriente, de Sumeria, de Mesopotamia, y elaborar, transmitir todo ese conocimiento en el Mediterráneo. En este sentido, Al-Ándalus, la península ibérica, el sur de España sobre todo, tiene una importancia muy grande con algunos autores, algunos médicos y sus obras hablando de plantas medicinales. Por ejemplo, la figura de Al-Baitar, el Tratado de los Simples de Al-Baitar, o por ejemplo el libro de la almohada de Ibn Wafid de Toledo. Es espectacular el conocimiento, el alto, elevado conocimiento que tuvieron los árabes de agricultura y de terapéutica o de medicina. Nos han legado la destilación de las plantas aromáticas para extraer esencias, proceso que no conocieron los egipcios a pesar de que eran grandes usuarios de extractos vegetales, de esencias, de aceites vegetales para sus embalsamamientos, etc. También el nombre de los botes que se utilizan en la farmacia, en la oficina de farmacia, con el nombre de albarelos, es una palabra de origen árabe que nos habla de esta tradición. Tenemos autores muy importantes, por ejemplo, podríamos hablar de Avicena, que era realmente persa, he citado ya Al-Baitar, Averroes, Avicena ya lo he dicho, que era persa, Averroes, Maimónides, Abenzoar. Siguiendo nuestro itinerario, estamos ya por la Edad Media, Alta Edad Media, y la tradición monástica es la que retiene todos estos conocimientos, el Dioscórides y toda esa tradición. Y podemos, por destacar solo una figura, podríamos destacar la figura de la abadesa Santa Hildegarda, por ser también mujer, una de las pocas mujeres que figuran en este recorrido histórico, dominado por los hombres. En el siglo XII, en Bingen, en Alemania, esta abadesa escribe varios libros y trabaja el tema de la curación de enfermedades con plantas, etc. Por ejemplo, nos habla de plantas incluso orientales, como por ejemplo la galanga representada en ese grabado. Interesante la figura de Hildegarda, Santa Hildegarda, de Bingen. La Edad Media viene marcada por por el mantenimiento de una teoría que ha tenido mucho desarrollo en la medicina desde nuestros orígenes, es la teoría de las signaturas. ¿Qué es eso? Pues es una teoría, una creencia por la cual las plantas tienen una serie de símbolos o de signaturas, perdón, no asignaturas, sino signaturas.
teoría de las signaturas nos dice que en las plantas hay puestas una serie de símbolos eh, por el creador o tal, que nos están hablando para qué valen, ¿no? Esta medicina que se repite en todas alturas de la Tierra y viene desde lo más antiguo de nuestros orígenes paleolíticos o neolíticos, esta teoría en la Edad Media también tuvo muchísimo desarrollo. Por ejemplo, veis aquí las raíces de una planta que la llaman la hierba de las almorranas, porque sus raíces recuerdan, por tanto, los antiguos creían que valía para eso. Esta teoría es una teoría científica y supersticiosa, pero ha sido importante para hacer evolucionar la medicina por aquello de demostrar si eso podía ser cierto o no. Aquí tenemos una planta cuyas parecen muelas y por tanto se utilizaba para el dolor de muelas. Se llama el beleño, y bueno, lo curioso es que sí que tiene una sustancia narcótica que adormece la boca. En este sentido se cumple parcialmente esa teoría de la asignatura. Esto está muy unido a toda la Edad Media, a toda la evolución humana, y todavía en muchas culturas rurales, culturas, se sigue creyendo en la teoría de la asignatura. Es una cosa vale para lo que indique, ¿no? Una planta muy caliente vale para bajar la fiebre, etc. Estamos ya en una época en que empiezan los grandes de las relaciones y los descubrimientos, que llegarían hasta el siglo XX, ¿no? Y que parten de esta época, aunque siempre el impulso humano ha sido muy viajero. Las especias son un motivante, eran algo muy importante en la comida, no solo como saborizante, sino también como conservante. Y desde el siglo XIV tenemos una evolución que recientemente se ha publicado un libro muy recomendable sobre la historia de las especias de Jack Turner, ubicado en la editorial Acantilado, muy recomendable. Esta planta, entre otras, alimenta principalmente la búsqueda de un camino más corto para atraer especia desde la India, pues como sabéis motivó la llegada a América, el redescubrimiento de América. América realmente fue un nuevo mundo en todos los sentidos. Nos encontramos con otra cultura que tenía bastantes conocimientos también de plantas medicinales, de terapéutica natural, y allí los cronistas la población española encontró un conocimiento bastante importante de nuevos recursos totalmente distintos a los que conocíamos en el viejo mundo. Ese intercambio fructífero también lo fue en el mundo de las plantas medicinales, ¿no? Viejo mundo. Bueno, aquí tenemos los famosos códices. Los códices son escritos hechos por descendientes de la población original o mestiza de precolombina, donde nos cuentan pues todas aquellas costumbres, tradiciones de los indígenas o de los aztecas o de los incas. En este sentido, nos habla mucho de plantas medicinales y de la terapéutica. Aquí tenemos a Bernardino de Sahagún, uno de los muchos cronistas españoles que dieron impulso a este saber, pues muy poco conocidos aquí, cuando son nuestros grandes etnofarmacólogos, etnobotánicos de la antigüedad. Hay que destacar muchos nombres: Padre Acosta, bueno, Bernardino de Sahagún ya le he citado, Fernández de Oviedo, Francisco Hernández, bueno, muchos, Lope de Gomara, etcétera. Este códice, por ejemplo, estaba por Martín de la Cruz en 1552, el famoso códice badiano, Martín de la Cruz, de 1500, os estaba diciendo, 1552, de acuerdo. Por destacar solo alguna figura en este rápido recorrido, pues hablaría del padre Gumilla. El padre Gumilla era natural de un pueblo de Valencia y bueno, se fue al Orinoco y allí pues hizo una labor de recopilación del saber de los indígenas amazónicos, y es un poco el precursor de lo que luego incluso vamos a hablar, que fue el descubrimiento del Amazonas y la terapéutica de los cazadores recolectores, que
del Amazonas y de las etnias, ha sido revolucionario para el avance de la medicina. Aquí tenemos un gran precursor de todo esto, que era el padre Gunilla. Bueno, pues en este recorrido llegamos al Renacimiento. El Renacimiento es el surgimiento del racionalismo, de un cambio generalizado mental. Sobre todo esto se produce en Europa, y ahora vamos a tener muchos datos de Europa y Occidente. Nos vamos a olvidar un poco, no por nada, sino simplemente por desconocimiento de Oriente, que pasa a un segundo plano en los datos históricos sobre la evolución de la historia de la fitoterapia. En ese sentido, Europa ha centrado mucho el desarrollo científico de todo esto. Y bueno, no sabe uno hasta qué punto realmente todos los descubrimientos ocurrieron centrados en Europa, en la Europa occidental, o bien nuestro desconocimiento grande de Oriente nos hace habernos centrado muy egocéntricamente en todo lo que fue Europa. Aún así, ahora sobre todo hablaré de Europa. El Renacimiento trae consigo diversos jardines botánicos unidos a monasterios o a las incipientes universidades. Por ejemplo, el Jardín Botánico de Padua en Italia es el más antiguo que se conserva en Europa, de esa época, del siglo casi XV. Siglo XV y XVI vive una figura muy importante, que es la figura de Paracelso. Paracelso era un químico suizo, un personaje muy controvertido y bueno, cuyo nombre, o lo que se puso él mismo, decía que más que Celso, el médico, el supuesto médico en romano, más que Celso, Paracelso. Personaje conocido con algunos aspectos muy positivos, como era pues el estudio, el inicio del estudio químico de algunas plantas, y bueno, pues sus conocimientos de química y de búsqueda de la piedra filosofal, y sus estudios de los venenos. Su famosa frase, el veneno depende de la dosis, se hizo famosa en latín, sola facit venenum, es una de sus frases más características y conocidas. Por tanto, estudiosos de los venenos naturales. En esa época, los médicos también, los físicos, que se decía, físicos, la única profesión unida con el medio natural era la medicina, pues tenían sus jardines botánicos en sus escuelas, y en ese sentido todavía en Londres se conserva restaurado el Chelsea Physic, en el barrio de Chelsea Physic Garden, que viene de esta época de los físicos. Los siglos XVII y XVIII nos traen un impulso enorme de la botánica. Tal es el impulso que es muy difícil resumir en pocas palabras, porque la ciencia en Europa, en Occidente, se desarrolla de una manera extraordinaria. Se puede hablar de un siglo incluso de la fitoterapia también, el siglo de oro de la fitoterapia, como el gran despertar de la fitoterapia. Ahora comentaremos solo algunos hechos muy, muy destacables. Hay tal número de eventos históricos que es muy difícil resumir. Junto al desarrollo de la fitoterapia, se desarrolla la microscopía, se desarrolla el conocimiento de la biología celular, empieza la fisiología, acción fisiológica sobre el organismo, se descubre el proceso de la fotosíntesis, se descubre la reproducción de los vegetales, sus ciclos reproductivos, el avance es enorme en taxonomía, que es la ciencia de la clasificación, en sistemática, se clasifican miles de especies, y tenemos una cantidad enorme de autores de distintas nacionalidades. Y bueno, no podemos destacar más que alguno de ellos, por ejemplo Linneo, del cual hablaremos ahora un poquito más adelante. El desarrollo de esta época, el enorme desarrollo de la botánica, el impulso que recibió,
ha hecho hablar de la edad de oro de botánica y de la fitoterapia. Como os he dicho, por una parte los descubrimientos de los microscopios, la microscopía, esto nos lleva al estudio de la célula, a la teoría celular, de que la célula es la parte más pequeña que compone todos los seres vivos. La citología es la ciencia del estudio de la célula. Eso nos lleva a la fisiología o estudio del funcionamiento de los órganos y los tejidos. Por otra parte, el estudio de la botánica adquiere un desarrollo enorme, el estudio de las plantas, el estudio, por ejemplo, de la fotosíntesis, el descubrimiento de la alimentación por la luz de las plantas, fotosíntesis. El estudio también de los ciclos vegetales, el estudio de la clasificación, de la sistemática, también llamada taxonomía. Bueno, el avance es enorme, tanto en el campo de la botánica como en otros campos de la biología y de las ciencias naturales, acompañados de la física, el inicio de la química, etc., ¿no? Esto hace que vivamos este gran impulso de la botánica que se corresponde con el siglo XVII y XVIII. Algunos elementos únicos de este recorrido, pues la figura de Linneo, un personaje también muy interesante de analizar su obra, el primer gran clasificador y el que propuso la manera de nombrar las especies en latín, que llega hasta nuestros días. Allí se puede hablar de una botánica y una fitoterapia prelinneana, antes de Linneo, y una botánica postlinneana, después de Linneo. Un personaje que no tenemos tiempo de profundizar en él, pero del cual su obra y su personalidad es muy espectacular. Aquí tenemos, por poner un ejemplo de la evolución de la ciencia natural y su contribución al estudio de las plantas y su aplicación terapéutica, la teoría celular, ¿no? Como Hooke y Van Leeuwenhoek trabajan en el microscopio, desarrollan el microscopios primitivos, como un zoólogo y un botánico, Swan y Sleden, mostrarían al mundo la teoría celular, diciendo que todos los organismos están hechos de seres vivos, y el médico fitopatólogo apoya diciendo que todos los males de los tejidos empiezan por una sola célula, o sea que todo se genera a partir de una célula. Cada célula se origina de otra preexistente. Este es un ejemplo nada más de todos los avances radiales y en red de la ciencia. En el siglo XVIII tenemos que destacar una figura muy importante en el mundo de la fitoterapia, que es William Whittering, un médico rural inglés que, experimentando con sus pacientes terminales y con él mismo, llegó a la conclusión de que esta planta, que la tiene aquí en su mano, en esta representación tan bonita, era la responsable podría ser la curación de la hidropesía, una enfermedad muy grave, y más en aquella época, la acumulación de líquidos que tiene que ver con compensación cardíaca, y que él no llegó a saber que tenía que ver con el corazón, pero sí llegó a saber que de una mezcla que suministraba una bandera galesa de plantas, era esta, el digital, responsable de la curación de los enfermos de esta enfermedad. Y ya digo que utilizó el método científico de una manera muy rigurosa, de tal manera que muchos hablan de que es el precursor o el padre de la fitoterapia científica, y vivió plenamente en toda la segunda mitad del siglo XVIII. Escribió un libro, un tratado sobre la digital muy conocido. El trabajo de Whittering es casi seguido muy rápidamente de los primeros químicos que aíslan en el laboratorio de los primeros compuestos químicos. Los que más atraen, los primeros aislados, son los alcaloides, unas sustancias muy activas a baja dosis en el organismo humano. Los primeros en aislar un alcaloide fueron Delosne y Serturner. Aíslan la morfina del opio, sustancia que intrigaba mucho
la sustancia narcótica que intrigaba mucho y es la primera sustancia que hace que se empiece a hablar de la fitoquímica, la química de las plantas, ¿no? Estamos hablando del principio del siglo XIX. Muchos autores descubren otros alcaloides, aíslan por primera vez determinados alcaloides, sustancias muy activas y muy importantes en la historia de la medicina y de la farmacología. En los descubrimientos y las exploraciones de todo el descubrimiento del mundo y se acentúa mucho en el siglo XVIII y XIX los siglos de las grandes expediciones montadas por países, España, Inglaterra, Francia. España tuvo unas expediciones muy importantes que trajeron unos recursos muy importantes naturales de conocimiento. En concreto, por citar una de ellas, la de Ruiz y Pavón, a Chile y Perú. No podemos dejar de hablar de Humboldt, la expedición de Humboldt que da como origen la ciencia de la geografía botánica o geobotánica, el estudio y la observación de la distribución de las plantas. Y más adelante ya sería la exploración del Amazonas, encabezada por Spruce, todo esto centrado en América, porque otros viajeros se dirigen a Asia, a Australia, etcétera, como Cook. Aquí tenemos la figura de Richard Spruce, una figura que me sirve para hablar a partir de ahora de la exploración del Amazonas, que bastante me ha interesado últimamente. Su libro, que salió después de muerto él, Notas de un botánico en el Amazonas y en los Andes, es un compendio de estudio de los recursos naturales de plantas usados por los indígenas amazónicos. El descubrimiento del Amazonas fue una revolución en cuanto a la terapéutica por la gran cantidad de recursos naturales que utilizaban los indígenas, entre ellos sustancias utilizadas a priori para la caza con cerbatana, llamadas curares, que dieron pie a la investigación de los anestesiantes para la cirugía. Todo ello basado en los estudios de campo de todos estos naturalistas en el Amazonas. Aquí tenemos una foto de un indígena cazando con cerbatana y preparando el curario, una de plantas, entre ellas algunas de familias con principios activos alcaloides, principalmente neurotóxicos, de acción rápida. Por eso el éxito de la caza, porque el animal herido muere muy rápidamente y se le puede recoger cerca de donde ha sido abatido. Esto dio pie al estudio de los anestesiantes, estos venenos, por ejemplo, la tubocurarina, un alcaloide que entra a formar parte de estas sustancias oculares. En este sentido, nos adelantamos un poquito al siglo XX por la figura de Richard Evans Schultes, que estuvo 13 años viviendo en el Amazonas, investigando como dice el título de uno de sus libros famosos, El bosque que cura, ¿no? Los remedios vegetales de los indígenas. Aquí le tenemos en una foto en su época de juventud en el Amazonas y aquí mayor, murió en el 2001. Tuve la suerte de conocerle personalmente. Aquí tenemos Richard Evans Schultes, una biografía de él muy recomendable de leer, de uno de sus discípulos, Wade Davis, la biografía de sus correrías por el Amazonas, incluso también por México en búsqueda de los hongos alucinógenos, de los psilocibines, de los psilocibes. Esto es un libro de él, de fotos de la época antiguas, muy interesante, donde describe su relación con fotos de la época, su relación con los indígenas. Con él se inicia la ciencia que llamamos etnofarmacología, la ciencia que estudia los principios activos como fuente de sabor tradicional popular en las culturas antiguas, que luego son analizadas por la fitoquímica para dar lugar a los nuevos medicamentos para la humanidad.
En la definición aparece la palabra respetuoso y responsable por aquello del respeto al conocimiento indígena y al indigenismo, ¿no? A esas culturas ancestrales que no tienen por qué ser indígenas, sino también rurales, que tienen esos conocimientos tan valiosos. Tuve la suerte de viajar a la Amazonía ecuatoriana con un compañero que realizaba allí un trabajo etnobotánico y conocer poco, pero conocer algo a lo que es la etnobotánica amazónica, en un poblado guarani o auca, donde pude conocer en concreto a un personaje, Huepe, conocedor de la selva minucioso, y bueno, y que estaba prácticamente ciego cuando yo le conocí o veía poco y sin embargo podía reconocer los árboles por el olor de la savia. Estaba con el machete y con el olor reconocía las especies de árboles. El mundo amazónico trajo un impulso muy grande del estudio de los psicodélicos o también las plantas alucinógenas que llamamos, psicoactivas, que también se dicen psicoactivas, plantas que interfieren nuestros neurotransmisores cerebrales. Existen en todas las culturas de muy diversos grupos botánicos. Aquí tenemos las de la selva tropical amazónica, ¿no? Por ejemplo, la ayahuasca, por ejemplo, la api. Todas las técnicas ya fueron estudiadas por Spruce y sobre esta base de este estudio trabajó Schultes para Schultes, analizando todas las recursos no solo medicinales, sino también psicoactivos. Da origen a una rama de la botánica que se llama enteobotánica, el estudio de los enteógenos, las sustancias psicoactivas de las plantas, ¿no? En todas las culturas, ya digo, prácticamente se conocen el uso de plantas psicoactivas de este tipo, y fruto de ello son algunos de esos libros. Y la famosa diosa azteca, Xochipilli, es un poco la representación de muchas de esas plantas que hoy en día está en el Museo Antropológico de México Capital, Distrito Federal. Este tipo de sustancias lo poseen hongos y lo poseen muchas familias de plantas, efedra, peyote, opio y muchas más. Se conocen cientos de ellas con sustancias de este tipo. Han sido muy importantes en medicina. No solo son drogas de ocio, sino drogas en su sentido farmacológico, de los cuales hemos extraído sustancias que hoy en día son imprescindibles en la curación. Pensemos, sin ir más lejos, en el cornezuelo del centeno, un hongo parásito del centeno que nos ha dado los derivados ergotamínicos o del ácido lisérgico, que hoy en día se utilizan en ginecología, en migrañas, y bueno, y son una importante motivo de investigación de la psiquiatría, ¿no? Estas plantas todas tienen mucho futuro en la medicina psiquiátrica y en eso se están investigando con mucha profusión. El siglo XX, con todos esos antecedentes que he comentado y ya poniendo de ejemplo el Amazonas como una de las zonas vírgenes de descubrimiento, pues nos ha traído ya una materia que primero se llamó materia médica, pero que actualmente se llama farmacognosia. Es una ciencia que estudia los productos medicinales de origen natural, o sea, en la antigüedad todos, en la actualidad la búsqueda de nuevos recursos y materias primas para encontrar curas activas. Bueno, pues la farmacognosia es un poco el resultado de todo este camino que viene desde nuestros orígenes como primates, ¿no? Volviendo al esquema de la planta del medicamento, cómo hemos extraído los extractos y cómo de ahí hemos fabricado los medicamentos. Principio activo, principio fitoquímica y medicamento. Ese es el camino, el largo camino de un medicamento, ¿no?
por ejemplo, la atropina, la morfina, para poner dos medicamentos de tipo alcaloide. Hoy en día importantísimos en muchos tipos de tratamiento y que siguen sacándose de la planta natural cultivada. Bueno, pues este es el largo camino, este es un poco el recorrido de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Y que todavía los recursos naturales y las plantas tienen mucho que decir en el mundo de la terapéutica. Por tanto, la fitoterapia científica se plantea en un mundo en el que tendemos a lo natural y a lo que tiene menos efectos secundarios, pues cada vez va imponiéndose. Bueno, el siglo XIX-XX nos ha traído muchas cosas que han contribuido también no solo a una visión de curarnos, ¿no? Sino de ver pues eso, nuestra relación con los demás seres vivos que nos sirven a nosotros mismos. En ese sentido, pues hay que hablar de la teoría de la evolución y lo que esto ha supuesto, el mirar todo con ojos evolucionistas y también a la terapéutica. Aquí tenemos un libro que leí recientemente y me resultó súper interesante porque es una lección de humildad, la autobiografía del propio Darwin. Aquí tenemos al co-descubridor con Darwin de la teoría de la evolución, independientemente y muy honrado al mostrarle a Darwin sus ideas sin querer pretender adelantarse a él, es Wallace, el autor Wallace que tenéis ahí en una imagen de más joven y más mayor. Un gran defensor de Darwin y de las teorías evolucionistas en esa lucha tremenda que se montó a partir de la publicación del origen de las especies y del origen del hombre, fue Ernst Haeckel, alemán, que en el siglo transición 19-20 fue el gran defensor del evolucionismo. Pero además fue el primer creador de los árboles evolutivos de las especies, en las cuales, mediante una representación dendrológica o de árbol, representamos las especies y su relación entre unas y otras, ¿no? Y no solo eso, además a Haeckel, personaje también curioso, le cabe el descubrimiento o la utilización de la palabra ecología, como ecología en el sentido de hogar, el creador de la palabra que luego traería pues todo la nueva visión del mundo, la visión ecológica integradora del mundo. Entre la ciencia de la evolución y la ciencia de la ecología hemos sembrado una nueva manera de integrar la ciencia desde todos los puntos de vista, ¿no? Incluida la ciencia médica, la ciencia farmacológica y la ciencia biológica. Por esta misma época, ahí estaba Pasteur, estaba trabajando en sus laboratorios, el viaje al interior, el viaje del laboratorio, el viaje sin moverse de su mesa y sus experimentos. Estaba trabajando intentando demostrar que la vida procedía de la vida y que todo estaba lleno de microorganismos, de bacterias, etc. Y así fue como surge verdaderamente la microbiología como ciencia y la serología, la ciencia de las vacunas, que actualmente está tan de moda, ¿no? Por lo que todo el mundo sabe. Bueno, pues podemos hablar de Pasteur como un riguroso científico, aplicando el método científico a los problemas que se le planteaban e intentando solucionarlo, como hizo con la rabia, creando la vacuna, como hizo con el proceso que hoy en día se llama de pasteurizado o esterilización, etc. Bueno, pues si hemos hecho un recorrido por la fitoterapia y el conocimiento de las plantas medicinales desde sus orígenes hasta la actualidad, pasando por las grandes civilizaciones y contando algunos de los hitos más importantes, muchos de los cuales pasan por los estudios etnobotánicos de las culturas tradicionales, los estudios etnofarmacológicos,
Pues ahora, un poco como conclusión final, hemos de decir que paralelamente a este proceso eh, histórico se produce también un proceso evolutivo. El proceso, vamos a ponerlo en otro color, proceso evolutivo que nos ha llevado a explicarnos el mundo desde el punto de vista evolutivo, evolución, y desde el punto de vista ecológico. Es una visión muy integradora de todo lo que hemos ido descubriendo aisladamente o a base del trabajo de muchísimos científicos y personajes. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Este es el planeta, hoy en día denominado biosfera, considerado como un ecosistema global que funciona interconectado. Y tenemos esta palabra tan de moda, tan bonita y tan, digamos, intensa o que tanto quiere explicarnos. Traemos a este investigador que se llamó Tansley, que en el siglo XX, principios en la primera mitad del siglo XX, describe esa palabra y sería un poco el disparadero de toda la ciencia ecológica. Paralelamente a un movimiento social que intenta integrar la ecología en la vida de las personas, ¿no? Y en ese sentido, pues mi reflexión final tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con que el planeta, el medio ambiente, es muy importante, igual que cuidamos la salud, igual que hemos aprendido a curarnos desde los orígenes de la humanidad, igual que hemos aprendido a entender la naturaleza, aunque nos falte mucho por ello, esa relación salud-medio ambiente hace que nos tengamos que preocupar de nuestra salud, del ser humano, pero también de la de la biodiversidad del planeta y, por supuesto, el medio ambiente, la ecología y el medio ambiente tiene también un sitio muy importante en el mundo de la salud humana. O sea, que salud y naturaleza, salud humana y naturaleza o medio ambiente son dos cosas totalmente imposibles de desligar. Si tenemos que cuidar el planeta es porque tenemos que cuidarnos nuestra propia salud. Pues nada, muchas gracias. Aquí aparece una imagen mía con una persona a la que entrevisto en mi trabajo etnobotánico por estos pueblos de España y de Castilla, sacando información de todo tipo sobre el uso tradicional, sobre la cultura oral, sobre las plantas, sobre la agricultura, ese mundo que se nos escapa de las manos y que desaparece y que quizá en 2 generaciones prácticamente sea todo muy distinto a como es actualmente. Muchísimas gracias a vuestra exposición, Emilio Blanco. Ahí está mi correo electrónico de la Universidad Europea. Y bueno, pues hasta aquí mi intervención y mi contribución a la institución Gran Duque de Alba y a la Diputación de Ávila con estas conferencias online. Muchísimas gracias.